andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde como cada semana hablamos de lo que pasa en Colombia, eso sí, con jóvenes y para jóvenes. Un gusto volver a estar con ustedes. Después de la pausa nos subimos a El Andén de Blue Radio, en el que usted puede participar usando numeral El Andén en todas las redes sociales. Se acabó esta semana, la que viene será de fútbol, de nuevo de la fiebre de la selección. Está empezando el Mundial Sub-20 femenino, que es una buena noticia porque también tiene a las superpoderosas viendo cómo el país entero habla de ellas y habla de fútbol. Pero la que está terminando fue una semana políticamente muy intensa para el gobierno. Empezamos con el caos, con el cruce de trenes y de versiones en la turbulencia por la escasez, la posible falta de combustibles para aviones, que sí, dijo Terpel, dijeron las aerolíneas, dijo la IATA, que no, dijo el presidente Petro, el gobierno, Ecopetrol. Al final esa situación logró controlarse, no se cancelaron tantos vuelos como incluso alcanzó a anticiparse empezando la semana. Fue también esta la que termina, una semana en la que se confirmó la condena, la de cadena perpetua, en un caso que tuvo al planeta entero siguiendo a una familia colombiana. Fue condenado a cadena perpetua el español, el chef Daniel Sancho, por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta. Ese crimen que ocurrió en Tailandia también deja muchas noticias esta semana, la semana también en la que volvimos a poner los ojos en Venezuela. El régimen Nicolás Maduro, cada vez más solo y desesperado, aumentó la represión contra María Corina Machado, Edmundo González y todos los políticos que lo acompañan. Hay nuevas capturas, se cumplió un mes del fraude en Venezuela y el mundo sigue esperando que se publiquen las actas. Mientras tanto, Maduro cambió la mitad de sus ministros y puso más cerquita de él a los más radicales. Volvió la discusión al Congreso de si este gobierno quiere o no expropiación. Dice que no, pero se radicó el proyecto de ley de jurisdicción agraria que para algunos de la oposición trae 2 artículos que abre esa puerta. Sigue la expectativa por la reforma a la salud, con el mensaje de urgencia que quiere el gobierno para el trámite. Y claro, fue esta la semana de las contradicciones del presidente, que sigue graduando de enemigos en todos los sectores a varias instituciones y entidades. Dijo esta semana que Terpel era enemigo del gobierno por lo que pasó con el combustible, que las EPS siguen siendo enemigas de su gobierno, que están escondiendo medicamentos para no entregarlos a los pacientes, que en pasaportes Thomas Gregg & Sons sigue siendo el enemigo del gobierno. Y así, enemigos será el tema de esta noche, de lo que hablaremos con nuestros panelistas. Por eso haremos una primera pausa y en 30 segundos les presento a esas voces de nuestros analistas políticos que se suben a El Andén. Una pausa, regresamos. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Muy bien, y continuamos en El Andén. Es un gusto seguir con ustedes para este diálogo de la semana. Un gusto volver a subirnos al espacio de jóvenes para jóvenes, hoy con un tema particular. Ha sido la semana de las contradicciones, porque el país empezó esta semana que está terminando con las distintas posiciones de aerolíneas y el sector aéreo en general, diciendo que podíamos terminar agosto sin combustible para aviones, y del otro lado el gobierno diciendo que eso no es cierto. El propio presidente Petro pidiendo investigaciones, asegurando que el problema del combustible para aviones era de los distribuidores, no de Ecopetrol como productor. Y entonces empieza el choque de versiones. Termina el presidente Petro diciendo más o menos que era que no querían que se entregara ese combustible para un saboteo y para hacer una especie de tormenta donde no había, para
para crear turbulencia en ese sector. Pero también es la semana del superintendente, el superintendente de salud, el doctor Leal, que se fue a recorrer las droguerías, sobre todo Audifarma, donde se entregan medicamentos, y empieza la teoría del gobierno que dice que el problema no es que no haya medicinas, que no hay desabastecimiento, que es un problema de esos dispensarios donde no quieren entregar las medicinas. El presidente dijo que el que esconde, que el que guarda las medicinas, al final puede incluso cometer un crimen, que eso debería ser un crimen sabiendo que es la vida de los colombianos. Pero también está pasando en contradicciones en las fuerzas militares, ni hablar de los pasaportes en la Cancillería, y eso ha hecho que el presidente hable de un golpe contra su gobierno, que no son problemas reales, sino problemas inventados por sectores para desestabilizarlo, y ese será el tema de esta noche, de esta conversación con nuestros panelistas, a quienes presento esta noche. Arranco por la izquierda, don Daniel Vázquez, a quien recuperamos. Es un gusto tenerlo aquí, uno de nuestros analistas políticos. Daniel, bienvenido, qué bueno que esté con nosotros. Muy buenas noches, Camila, a toda la audiencia, a los panelistas. Sí, venimos aquí a discutir un poco sobre el rumbo del gobierno, sobre este desorden institucional, desconfianza institucional que existe en el país, que sentimos los ciudadanos, que sienten los empresarios, que sienten las personas que viven en los territorios. Vemos abandono en el Cauca, vemos cómo los transportadores también se quieren ir a paro por el tema del aumento próximamente en el diésel. Y vemos esta desconfianza que hay en el país. Sin embargo, también vemos un empresariado que se junta, que se une, que quiere sacar el país adelante. Sin embargo, pues todas las señales es de desconfianza institucional. Entonces, pues bueno, esta noche usted vamos ya a lo hablar veo un más poco de con eso. esa teoría del desorden institucional que del complot contra el gobierno. En minutos vamos a profundizar en eso. También a uno de nuestros activistas, otro de los analistas del Andén. Es un gusto saludar a Josías Fiesco, quien se suma al Andén, como siempre. Bienvenido, Josías, buenas noches. Hola Camila, muy buenas noches. Pues sin duda es un gobierno al que ya se le acabó el tiempo, el cuento, el discurso, que viene de perder las elecciones, y sin duda el 2026 también la va a perder, producto que ya el ciudadano ha percibido esa gran diferencia entre lo que le dijeron en su momento y el desastre en el que hoy tienen sumido a Colombia. Aquí entonces la culpa es de todos, menos de los reales victimarios. Vimos hace unos días donde los mismos secuestradores transportaban a sus secuestrados en las camionetas de los oficiales, y este gobierno no se inmutó. Fue la fiscal a decir: oigan, vamos a levantar las órdenes de captura a los secuestradores, y los ciudadanos cada vez más desprotegidos, asfixiados, y estamos en una apuesta ciudadana porque pase ya estos 2 años que restan. Y la cara femenina, la mujer de esta noche en la mesa, es Margarita Piraquive. Ella es abogada que está con nosotros en el Andén. Bienvenida, un gusto tenerla en este espacio de Jóvenes para Jóvenes. Margarita, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias Camila por la invitación, y a ustedes también por compartir esta mesa. Sin duda esta es una conversación importante porque vemos un gobierno que inició con un discurso de cambio, y lo único que hemos presenciado sí ha sido un cambio, pero un cambio dirigido hacia el desorden, y por supuesto también un cambio que tiene una estructura que busca reformarlo todo, pero al mismo tiempo no logra absolutamente nada. Arranquemos con los 3 temas quizá más grandes y de más impacto a la gente. Daniel, quiero empezar con usted porque los titulares de la semana nos han dejado noticias relacionadas con la escasez de medicamentos, la escasez de combustible para aviones y el problema de los pasaportes, la escasez de quién vaya a hacer los pasaportes a partir de octubre. Y dice el gobierno que estos no son problemas suyos, que no son problemas del gobierno, sino de otros. ¿Eso es cierto? ¿Por qué esa sensación de que hay caos en prácticamente todos los sectores? Camila, yo creo que lo que le está pasando a este gobierno es como lo mencionaba antes, el desorden, y también que quieren inventar lo que ya estaba funcionando. Digamos, quieren inventar la rueda, por decirlo así. En el tema del pasaporte vimos cómo estaban funcionando, cómo se abrió esa licitación, como si hubo un solo oferente, una empresa que cumplía con los requisitos para realizar y hacer los pasaportes de los colombianos. Hoy en día lo que tenemos es incertidumbre. Hoy las personas que están queriendo renovar su pasaporte no saben cómo, no reciben las citas. Para el 2 de octubre no sabemos si se va a continuar expidiendo los pasaportes, y todo esto genera, por cierto modo, un cierto pánico en la calle.
por decirlo así. Sí. La gente está, digamos, si quiere viajar, si quiere un viaje, entonces están adelantando, tratando de sacar esas citas, y el gobierno simplemente, no es que haya una empresa que estaba en contra del gobierno, simplemente el gobierno se decidió meter en este rollo sin tener una solución lista, sin una planificación, y así es como lo vemos en las diferentes carteras, también en el tema de la salud o en el tema de vivienda, si tocamos otros temas. Pero Daniel, esa teoría del desorden institucional deja una pregunta que es muy difícil de contestar. ¿El desorden es de quién? Porque es posible que entonces todos los ministros, porque esto está tocando todas las carteras, mire, pasaportes es el canciller, el tema de los aviones es el Ministerio de Transporte y de Minas, también el tema de los medicamentos es el Ministerio de Salud. Hay desorden entonces en todas partes, si es que la causa de estas crisis es un desorden institucional. ¿Todos los ministros son desordenados? Creo que el desordenado es quien lidera la casa. En este caso el presidente, pues como usted lo vemos todos, los ministros salen a declarar. En el tema de la gasolina, la ministra del Transporte salió a decir que sí, que tocaba una importación de diésel de gasolina A1 para avión. Sin embargo, el presidente a la misma hora estaba tuiteando que no había escasez de gasolina. Vimos como Avianca y LATAM tuvieron que cancelar algunos vuelos. También vimos como hubo una preocupación de IATA y de Terpel. Sin embargo, pues digamos que también hubo como una mala comunicación de todas las partes en este escenario, pero Terpel sí ha recibido menos gasolina por parte de Ecopetrol en los últimos 3 meses, y eso sí genera una gran preocupación, pues porque podría haber desabastecimiento, y eso es lo que estableció la carta de Terpel a sus clientes, por decirlo así. Vemos como Ecopetrol también ha perdido ganancias. El último semestre, comparado al año pasado, el 2023, fueron 24% menos de ganancias. Vemos con la empresa más importante de Colombia se desvalora por las decisiones y por el desorden que existe dentro del gobierno y dentro de quien maneja la Casa Nariño. Josías, pero así las cosas, el desorden en la teoría de Daniel es del presidente Gustavo Petro. ¿Usted cree que es del presidente o de los ministros? Porque es que el presidente no va a ejecutar y no puede estar en el detalle de si llega un medicamento para la epilepsia a la farmacia X o Y. ¿De quién es ese desorden, si usted comparte esa teoría de que todo esto hace parte del caos institucional? Sí hay un caos, es evidente, pero también se refuerza esa evidencia con los muy escasos niveles de ejecución presupuestal en todas las carteras. Si uno ve, hay ministerios que tienen solo el 2 o hasta el 3% de ejecución de su presupuesto. Entonces, cuando uno ve, por lo menos en el Ministerio de Vivienda, por qué el sector vivienda se ha venido al piso en un 62% y ve que esa ejecución está tan baja, pues entiende que la apuesta por no dinamizar, por no jalonar, por no impulsar la vivienda, que es entre otras la obra pública, uno de los mayores aportantes a la economía en todos sus niveles, desde el constructor hasta la mano de obra, pues encuentra que sí es casi que una norma en todos los ministerios, porque todos presentan hoy una escasa ejecución de su presupuesto. Y así como lo mencionábamos en un momento, lo que estamos viendo es una contradicción y una casi desconexión manifiesta entre lo que pasa con el presidente y sus ministros. No solamente la desconexión con el ciudadano de a pie de la realidad, sino que el presidente dice no hay combustible jet, y vemos que el ministro de Minas dice sí lo hay, si hay escasez de este combustible, lo mismo las propias aerolíneas. Entonces, ¿a quién creerle? O el presidente ya perdió el país, o también perdió el dominio y la comunicación con su equipo de gobierno. Y esta situación, Margarita, deja en la mitad a los ciudadanos. ¿Qué pasa con el caos institucional a la hora de comunicar lo que va a hacer el gobierno y para dónde va el país? ¿Es un problema real de caos o es un problema de comunicación que permite a la gente imaginarse un caos? ¿Usted qué cree? Mira, Camila, yo creo que suceden dos cosas. Lo primero, hay una percepción ciudadana y hay una desconfianza, por eso la encuesta de INVEMAR posiciona al presidente con una desfavorabilidad en general. Y la ciudadanía ya está cansada, porque como te lo mencionaba, inicialmente el gobierno presentó una propuesta de cambio y por supuesto ha querido implementar una serie de cambios, código electoral, reforma a la salud, reforma pensional, reforma a la educación. Nada de eso, a excepción de la reforma pensional, ha podido pasar. Infortunadamente todo esto ha desembocado en que la ciudadanía al final del día no cree en que realmente podamos tener un cambio y
y el gobierno tampoco comunica qué es lo que está sucediendo. Y todo el tiempo el gobierno y los ministros están diciendo, no, es que nos están haciendo un complot. Hay un boicot por parte de las instituciones, hay un boicot por parte de algunos funcionarios de gobiernos anteriores que definitivamente no han podido salir y han querido sabotear todas las acciones del actual gobierno. Pero si nos damos cuenta, por ejemplo, el reciente Código Electoral se cayó precisamente en la Corte Constitucional, primero porque no tenía una consulta previa y eso era uno de los requisitos mínimos que se debe tener en la reforma a la salud. Pero fíjate, no es un afán por un cambio. No hay cambio, lo que ha quedado en evidencia es una intención, una cosa maquiavélica por acabar todo. Cambio se supondría, cambiemos la realidad por esta otra opción, pero no, fíjese que no existe esta otra opción, existe es un discurso para mantener casi electrizados a sus votantes o a la ciudadanía que ya no le come cuento, que ya no sale a sus marchas y mucho menos, y lo que hay es un acabose. Entonces terminemos con el actual modelo, pero no sabemos si construyámoslo en el camino. La salud de los colombianos no puede ser un universo pues de discursos, sino un sistema que responda, que claramente creemos debe mejorarse en muchos aspectos, como la prevención, entre otros, pero acabarlo de raíz y no tener ninguna alternativa es lo más irresponsable y es lo que hoy está padeciendo Colombia. Por supuesto, para el final del día eso es un cambio, aunque nosotros no estemos de acuerdo, eso es lo que ellos están proponiendo, y por ejemplo con la reforma a la salud sí estaban buscando que los dineros ya no fueran administrados por parte de las EPS, sino que llegaran al territorio con los alcaldes de turno. Y por supuesto eso no es acabar la corrupción, que era una de las apuestas del gobierno, sino que por el contrario, eso es dejarle la plata a los politiqueros y que llegaran a hacer lo que quisieran hacer en los territorios. Pero esto sí nos pone en un escenario muy interesante lo que dice Margarita, y quiero saber la opinión de los tres. El problema entonces no es que el gobierno no sepa para dónde va, el gobierno sí lo sabe, aunque no todos los colombianos lo compartan. Es el ejemplo de la reforma a la salud. El gobierno quiere que no llegue la plata a las EPS. Cuestionable, Josías dice, al final es la vida de los colombianos, pero el gobierno tiene el norte claro, así, Margarita, pues el país no todo lo comparta. ¿Usted cree que ellos tienen norte? Ellos, el gobierno, su presidente, los ministros, quienes trabajan hoy en el alto gobierno, ¿tienen claro el norte? Creo que tienen unas iniciativas que traían probablemente de cuando muchos de ellos eran activistas y han logrado materializar a través de proyectos de ley todas las propuestas. Pero para que algo pueda tener norte, debe tener un futuro al menos visible. ¿Y a qué me refiero con esto? Una ruta técnica, en lo mínimo. No hay. Hay un discurso, un cuentazo. La gente ya no puede eso. Fíjese por lo menos el tema de los maestros en el cambio del sistema de salud. Ya no creen en el discurso que se les dio porque están al borde muchos de perder hasta su vida. Yo creo que al día de hoy el único que cree en su gobierno es el mismo presidente, que parece que estuviera viviendo en un mundo de fantasía. Una burbuja, se encerró, como dijeron el 20 de julio, se encerró en el palacio. Entre el Twitter y el palacio. Ha gobernado con y los aduladores, a través. y los aduladores. Yo no sé quién puede decirle va bien, por este camino va bien. Yo no sé si lo está haciendo en su novela este señor Gustavo Bolívar, pero esto realmente va a un barco a la deriva. Camila, es que en todos los sectores acabaron con el programa Mi Casa Ya, que pues diferentes estudios académicos de gremios demostró cómo tuvo premios, cómo ayudó a salir de la pobreza a millones de colombianos, cómo muchos pudieron adquirir su primera vivienda, como era un programa que funcionaba y simplemente lo decidieron acabar, porque sí, y hoy en día no hay un programa que lo esté reemplazando, ni hay un programa que lo esté mejorando, no hay absolutamente nada. También es un descaro que nos quieran meter una ley de financiamiento, una reforma tributaria, porque el desfinanciamiento para el próximo año va a ser severo. Y que a la misma vez le den una embajada a Armando Benedetti para mantenerlo callado, y que nos cuesta 900 millones de pesos mensuales para tener la boca callada. ¿Qué fue lo que dijo? Que la financiación no había sido de los emprendedores. Yo creo que en algún momento nos vamos a dar cuenta por testimonio, y esperamos, eso sí, que haya una fiscal no de bolsillo, como este chiste que se llama fiscalía, sino que pueda operar realmente en derecho. Pero hay otra cosa adicional. Yo creería que el gobierno sí sabe para dónde va, y ellos tienen claro que el norte es acabando lo formal, lo que ya estaba institucionalizado, y recortar el presupuesto mayor posible para poder, como lo ha dejado en evidencia con su lobby internacional,
congraciarse con las peticiones del ELN. Lo único que este gobierno parece intocable es la criminalidad. Del resto todo lo ha tocado, los presupuestos de los ministerios, el recorte, todo lo ha tocado. A los únicos que no le ha tocado, a los únicos que no se refiere con firmeza, al que le hemos visto al propio comisionado de paz decir que tienen derechos, Oti Patiño, salir a decir que el ELN tienen derechos, por Dios. De pronto ese fue el compromiso con ellos, pero ¿desde cuándo los criminales tienen derechos en este país? Pero así las cosas, usted dice que el único norte parece ser la guerrilla del ELN. Acabar todo y privilegiar. Pero esa mesa tampoco avanza, se paró la guerrilla diciendo el gobierno no me escucha, no cede, no negocia, entonces nos vamos y eso está estancado. Si es así, el ELN ya se paró de la mesa. No, es que la criminalidad hoy se siente que tiene gobierno porque no hay dos partes. Ese fue otro discurso que decían, hagamos una mesa porque hay dos partes. Y uno veía entonces a alias Mordisco decir, yo hice campaña para que usted esté allá. Veía ahora entonces al ELN decir, usted no me representa ningún respeto. ¿Por qué? Porque se sienten dueños de la institucionalidad. No son dos partes, es una misma parte y es una burla a los colombianos. ¿Qué ha significado esto? Que esta semana un nuevo atentado al oleoducto Caño-Limón Coveñas. ¿Dónde están los ambientalistas que decían que para eso votaban por Petro? No están. ¿Dónde está el gobierno Petro diciendo su voz de reclamo por la contaminación durante los próximos 80 años del agua? ¿Dónde está? Pero ¿O le parece ese atentado humano? Yo sigo siendo abogada del diablo. Y en el gobierno anterior fueron 74 ataques al oleoducto. Había un rechazo Caño-Limón Coveñas. evidente. Este gobierno hay un silencio. Y eso sí que hay una gran diferencia. O sea que el problema aquí es del silencio, no del acto en sí mismo. Porque no se siente con partes distintas. Se siente la criminalidad dueño de este gobierno y el gobierno sin la autoridad moral para ir a decirle con quienes llegó a gobernar, a cogobernar. Creo que aquí las bandas criminales, las guerrillas y los grupos criminales con los que está sentado el gobierno ya le cogieron el mango al sartén del gobierno. Digamos que el desorden institucional, el desorden que existe les sirve a la criminalidad, porque estamos viendo cómo en los territorios la extorsión está en un auge y en unos récords que pues, perjudican a todos los colombianos. Vemos como en la Panamericana la cierran las comunidades indígenas por X o Y peticiones y todo esto tiene un incremento en lo que consumimos a diario, todo eso tiene un incremento en los empresarios y acá quiero volver a destacar el papel del empresariado en Colombia, porque hemos visto cómo a pesar de todo, a pesar de los mensajes negativos, a pesar de los ataques contra el empresariado, siguen poniéndose de acuerdo para sacar al país adelante. Aquí pongo el ejemplo de los diferentes bancos que decidieron bajar su tasa de interés y esto puede ir pronto a un principio como algunas pérdidas o no generando los recursos que ellos digamos en el que el mercado estaría pidiendo, por decirlo así, pero deciden bajar estas tasas para que los colombianos puedan adquirir vivienda, puedan comprar su carro, puedan sacar su moto. Pero lo deciden porque el presidente Petro dijo, ¿es así o es vía inversiones forzosas? No porque los bancos dijeron, venga, ayudemos a los colombianos. Fue una extorsión que le hicieron. Sí, digamos, es para evitar las ideas que tira el presidente al aire, que son pues nocivas, pero sí hay por lo menos unos acuerdos de no dejar que el país caiga en más caos. Y en esto sí quiero decir, y por eso, digamos, lo de las tasas fue mucho antes que cuando el presidente empezó a hablar de inversiones forzosas. Sí. Pero es para eso, vemos muchos empresarios como, hey, demos más empleo, miremos cómo podemos ayudar. Sin embargo, pues el mensaje de todos los días, si ustedes lo ven, es que los atacan, que es incertidumbre, porque todo es incertidumbre. Hoy no sabemos qué va a pasar mañana. Claro, y entonces si vemos el tema de seguridad, el presidente, yo creo que cuando comenzó el gobierno pensó que podía negociar con los grupos criminales de alguna manera legitimado por su pasado, pero sin duda la experiencia nos ha mostrado que con el ELN no puede, y Margarita, además... ¿te recuerdas que en campaña dijo que en 3 meses acababa con el ELN? En 3 meses, pero eso no ocurrió. ¿Recuerdan? Eso fue una promesa. Son miles de promesas, muchas promesas incumplidas, y ahí es donde vemos esa incoherencia por parte del gobierno de lo que ellos creían que podían lograr, pero que finalmente no pudieron hacer. Entonces hoy vemos unas bandas criminales, vemos unos grupos armados al margen de la ley totalmente robustecidos, totalmente apropiados de los territorios y además, que es lo más lamentable, y es el reclutamiento de menores.
Finalmente es la población civil los que sufrimos el día a día, la inseguridad en el país, son los territorios que no tienen ningún tipo de control por parte del Estado, quienes se ven afectados por toda la violencia, por las extorsiones, por los secuestros, y pues vemos un gobierno que es totalmente o está totalmente callado. No es un gobierno de los ciudadanos, eso queda claro. Pero Camila, hagámosle a todos los televidentes un recuento de cómo llegamos a este caos. Es un caos donde en la precampaña bloquean las ambulancias, acaban el sistema de transporte, bloquean el oxígeno medicinal, y toda la ciudadanía rechazaba la primera línea, y sale Gustavo Petro y Francia Márquez a decir: somos de la primera línea. Pero un momento, toda la ciudadanía lo rechazó, pero ganaron en las urnas. Pues yo creo, ahí tengo, cuando escucho por lo menos las declaraciones de alias Mordisco, decir: yo sí hice campaña por Gustavo Petro, y vemos que en los territorios donde domina este señor asesinaron, incluyendo a varios líderes indígenas. La gente, yo tengo esa gran duda si fue de una manera genuina o presionada en los territorios donde la criminalidad está pero gobernando. El presidente Petro ganó en Bogotá, no es una ciudad presionada por las disidencias. Ahí yo difiero un poco en el tema de Ciudad Bolívar, ¿sí? Yo difiero un poco ahí contigo. Porque sabemos cómo el petrismo, cómo el presidente Petro llegó al poder, digamos, usando todo lo que fue el paro del 2021, pero también hay que pensar en que muchas personas que no les estaba yendo bien, que estaban sufriendo, decidieron votar por un cambio que no existe y que no existirá, y que nos está yendo peor. Pero sí había un desgaste con los anteriores gobiernos por X o Y motivos, y creo que eso también hay que reconocerlo y no olvidarnos de que ganaron por 700.000 votos, sí, no, a poco fue una mayoría absoluta ni abrumadora, pero sí hubo gente que genuinamente quería un cambio, dijo: si me está yendo mal en este momento, o no tenían otra opción. O no tenían otra opción, digamos. No creo que las bandas criminales, seguramente en algunos sectores muy específicos hubo una presión, posiblemente, pero sí también no nos olvidemos de la realidad que la gente, que los colombianos viven día a día, y que simplemente un cambio le significaba una opción. Y seguramente, creo que eso fue. Daniel, ahí hubo un componente de ingenuidad o de complicidad, como ya hemos visto, seguramente, pero hoy todos, una gran parte de esa ciudadanía que con ingenuidad le creyó ese discurso, están arrepentidos. Pero si seguimos con ese análisis, ¿para dónde estamos? Tenemos que ver que una de las primeras acciones que da este gobierno fue declarar los cese bilateral. Y entonces claramente donde la fuerza pública ya no podía, aún viendo la criminalidad empoderada, ya terminaba maniatada, y a renglón seguido vemos que no tiene combustible, que rompe relaciones con quien administraba con asesoría el tema de la aviación militar, que los helicópteros se caen. Pues entonces vemos que es una secuencia que nos lleva al caos, donde en los territorios está empoderada de tal manera la criminalidad que la institucionalidad que ya hizo campaña. Acordémonos que este gobierno es resultado de varios paros armados en diferentes regiones del país. Por eso cuando este gobierno prefiere callar o mirar para el Medio Oriente, para Irán y los helicópteros que se caen en Irán, pues no dice nada del paro armado en el Chocó, donde volvieron a bloquear otra ambulancia la semana pasada, y de nuevo un niño murió porque no pudo llegar y literal no dijeron nada. Habló más de Palestina que y sabe que sin duda ¿sabe qué hizo mérito el ELN? Seguramente será nuevamente objeto de las giras internacionales por Europa, pidiendo a este gobierno que saque de la lista de terroristas al ELN. A ver, pero los invito a que volvamos al centro de este debate. El presidente Petro también esta semana dijo que hay enemigos de su proyecto político, Margarita, y entonces, para seguir con los 3 casos más emblemáticos, dijo que en el caso de medicamentos los enemigos son las EPS, en el caso de los aviones el enemigo es Terpel, el del combustible de los aviones, Terpel y los distribuidores en general, enemigos haciendo el complot contra el gobierno, y en el caso de los pasaportes el enemigo que ve el presidente Petro pues es Thomas Gregg, que es la empresa paradójicamente a la que ahora intentan convencer para que siga haciendo los pasaportes, la misma que el presidente no quería se quedaran con la licitación. ¿Quién es el enemigo del gobierno? Yo siempre lo he dicho, y el enemigo del gobierno es el mismo. Y entonces, por ejemplo, vemos al superintendente, el doctor Leal, haciendo todas las investigaciones en las farmacias. Yo sí quiero ver las investigaciones que va a abrir la superintendencia con los hallazgos que seguramente tienen, porque queda muy bonito el discurso y queda muy bonito el video, pero también es un poco de acción. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al tema de los pasaportes, dijeron que Thomas Gregg no debía realizar o no debía ejecutar el contrato a pesar de que se lo había ganado. Y se lo ganó
en franca lid. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, yo no he visto el gobierno ha radicado cualquier cantidad de reformas? Reforma a la educación, ya lo mencionamos, reforma pensional. ¿Por qué no ha radicado un proyecto de ley que modifique la contratación estatal en el país? El Estatuto de Contratación Estatal, ¿por qué permite que un único oferente pueda quedarse con el contrato? Entonces, a mí sí me caben muchas preguntas porque eso es uno de los ejes fundamentales de la corrupción en Colombia, es a través de la contratación. Y en este momento los están tratando de convencer porque, por supuesto, una demanda con todo el sentido por parte de Thomas Gregg le puede costar al Estado colombiano 117.000 millones de pesos. Y pareciera que no le doliera al Estado y a este gobierno la plata de los colombianos, la plata que nos sale a todos y todo lo que nos cuesta a nosotros llevar los alimentos a nuestra casa. Y entonces ahora sí nos van a presentar una ley de financiamiento porque se quedaron sin recursos y entonces ahora aumentan un 3. Se lo robaron en la UNGRD. Aumentan 3.9% respecto al presupuesto del año pasado, el presupuesto general de este año. ¿Para dónde se van los recursos? Si ni siquiera han sido capaces de ejecutar. Si el Ministerio de la Igualdad tiene un 1% de ejecución. Una vergüenza. ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde están los resultados? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar al Ministerio de la Igualdad para que realmente nos rinda cuentas? Camila, ahí yo creo que el gobierno tiene... Y siempre así fue como manejaron cuando eran oposición, y es que siempre tiene que haber un enemigo. Entonces, para ellos crean enemigos en todos los sectores, en todas las industrias, todo el mundo es un enemigo para ellos, y ese es el discurso de ellos. Sin embargo, lo que está pasando es que se olvidaron que son gobierno, que ya ha pasado 2 años, que no hay resultados en ninguna cartera, que no hay resultados en ningún sector, que hay incertidumbre, y hoy se encuentran en un completo desorden. Pero ¿para qué el discurso del enemigo? Esa es la parte que hay que descifrar, Daniel. Usted dice, parece desde campaña que ven un enemigo en todas partes. ¿Para qué? Ellos le echan la culpa a los demás de lo que no son capaces de hacer. Entonces la culpa es de Thomas Gregg, la culpa es de Terpel, la culpa no es de quienes ellos manejan Ecopetrol, de que hayamos perdido, haya perdido sus ingresos, que no esté, digamos, produciendo la gasolina que se producía antes, que no le esté entregando a los proveedores la gasolina que se necesita para que funcione toda la aviación en el país. Entonces ellos crean enemigos en todos lados para justificar la ineptitud. Gracias, esa era la palabra que estaba buscando. Pero Camila, definamos con claridad dos enemigos de este gobierno. Primero es la incapacidad y segundo es el derroche. ¿Cómo es posible entonces que ahora, aunque la Corte Constitucional haya declarado como inconstitucional el Ministerio de la Igualdad, que ha terminado siendo un derroche puro y duro de los impuestos de los colombianos, continúe? ¿Y sabes qué es lo peor? Que ese Ministerio de la Igualdad se cayó en la Corte Constitucional porque se demostró que no tenían recursos, es decir, que no tenía el aval fiscal en el proceso legislativo que tuvo el proyecto de ley de creación del Ministerio de la Igualdad, y así ha ocurrido con todos los proyectos de ley. Pero también hay que decirle a los colombianos, ahora esa irresponsabilidad que se junta del derroche, de ampliar la planta de cargos, de hacer un Estado más grande y más costoso, entonces no solamente es eso, sino que el hueco que ocurrió robándose la UNGRD, nos lo piensan entonces aplicar es a los ciudadanos, sacar del bolsillo con una nueva reforma tributaria. Y hay que recordarle a las personas cómo esa foto donde estaba el novelista Gustavo Bolívar y el señor Gustavo Petro decían no a la reforma tributaria, ahora van por su segunda. Ahora, para uno interpretar hacia dónde va este gobierno, es que la primera fue dirigida a las empresas y ahora lo que proyectan con esta nueva reforma tributaria es dirigirla a las finanzas de los ciudadanos, de las personas naturales. Si usted quiebra las empresas y asfixia el bolsillo, ¿qué va a tener? Una ciudadanía arrodillada y en acabose. Lo que sí le escuchamos a este gobierno todos los días decir es elecciones 2026, elecciones 2026. La asfixia entonces es la cuota inicial de este gobierno con que pretende hacer campaña del 2026. Daniel, lo veía levantando la mano. No, creo que es el mismo sentido, es un descaro que hoy nos estén pidiendo a los ciudadanos pagar más impuestos cuando no se recorta, cuando no se ejecuta, cuando vemos que crean este monstruo del Ministerio de la Igualdad con 5 viceministerios, cada viceministro cuánto se gana, y pensemos cuánto le cuesta a un colombiano pagar el sueldo a un viceministro, direcciones que se llama la dirección del goce,
O sea, es un Cuando hay es un ministerios descaro. que tienen 2 viceministerios Sí, Y o 3, hablemos de con quién es ese carteras mucho más ministerio. grandes. Uno de ellos, de la primera línea. ¿Cuánto le habría servido a Colombia, por lo menos, que la víctima, la familia de la víctima de ese joven que atravesaron el cable en el Portal Américas, hoy tuviera un apoyo de este gobierno? No. Adivine para dónde cayó la primera línea. Adivine a dónde. A la viceministerio, a cogobernar, coadministrar 1.200.000 millones de pesos del bolsillo de los colombianos. Entonces, si no sabemos para dónde va y cuáles son las prioridades de este gobierno, pues tan evidentes están, creo que ya a ningún colombiano le queda duda de eso. Ahora, vamos a hablar del presidente Petro, porque la encuesta Inbamer, que esta semana fue publicada para Noticias Caracol, para Blue Radio, la Inbamer Poll, que hace esa fotografía de cómo está el país en los 2 últimos meses, dice que la imagen del presidente, su favorabilidad, llegó a niveles nunca antes vistos desde que está en la Casa de Nariño. Sin embargo, Josías, hay otros exmandatarios que también tuvieron la imagen incluso por debajo de ese 36% que en su momento tenía el presidente Petro, ahora ya está por 29%, pero hay otros expresidentes que han tenido esa imagen, le insisto, incluso por debajo. ¿Por qué le está pasando cuenta de factura esto al presidente Petro si él insistentemente dice que es responsabilidad de otros? Porque la realidad es más fuerte que el discurso. Y ahora, cuando usted me decía de otros expresidentes, pues fíjese que el tiempo mismo ha demostrado quién tiene discurso y quién tiene capacidad de liderazgo y muestra resultados. Y quiero recordarle a los colombianos, por lo menos cuando en momentos como estos, cuando la criminalidad ya estaba, como hoy, aquí rondando a Bogotá y en las ciudades principales, está también a Susan Sola, no se recuperó el país ni en 4 ni en 8 años, por lo menos. Se recuperó en un año. En un año volvió la seguridad de nuestro país. Entonces sí hemos visto durante el trasegar del tiempo quién y la importancia de tener un liderazgo, que recuperar la seguridad exige liderazgo, exige personas con pantalones. Y eso, si usted me pregunta, hagamos la comparación, qué bueno que la hagamos, porque el país ya ve la gran diferencia entre un discurso, la realidad, quien tiene liderazgos para generar resultados. Esta factura, Daniel, va a llegar hasta las elecciones del 2026, seguirá perdiendo favorabilidad el presidente Petro, apoyos incluso de sus bases con las que ha venido haciendo política en Colombia. Los maestros, por lo menos. Sí, digamos, ¿se mantendrán o no? Se hablaba mucho del 30% que era la base que tenía el presidente Sí. Petro y que se mantuvo por mucho tiempo. Digamos, ese 30% de los últimos meses no se movía. Con la nueva encuesta vemos que ya se empezó a mover, entonces ya hay una fractura de su 30% con lo que ellos estiman llegar a ponerse en segunda vuelta en el 2026. Si hablamos un poco de las elecciones del 2026, yo sí creo que va a haber que el desgaste va a seguir para este gobierno, que seguirá bajando en las encuestas, que su 30%... O sea, ese 29% que hay hoy de aprobación, ¿usted cree que se sigue desplomando? va a seguir bajando, quizá... No creo que baje mucho más del 23-22%, esa va a ser su base ya para elecciones 2026, si lo hablamos así. Sin embargo, creo que ya su mismo público, sus mismos seguidores están viendo cómo las cosas no funcionan y cómo el país se encuentra en incertidumbre total. Una incertidumbre, Margarita, usted conoce muy bien cómo funciona el Congreso. Este caos, que es como ustedes lo han bautizado, un caos institucional, un poco a la incertidumbre de con qué idea se levanta trinando el presidente Petro, ¿cómo eso va a tener efectos en todos los proyectos que van al Congreso y que además en esta legislatura vuelven a ser proyectos bandera del presidente? Por ejemplo, la reforma a la salud, que es promesa desde campaña. ¿Será que con esta situación del gobierno logra algún aval y avance en el Congreso? Camila, mira, cuando se inauguró esta legislatura, Sí. el 20 de julio, el presidente comenzó su discurso pidiendo perdón, diciendo que lo que había ocurrido en la unidad de riesgo había sido algo había sido algo desafortunado, que se había un poco escapado de las manos del presidente y que por supuesto lo condenaba. Y esta semana en la Sierra Nevada de Santa Marta reconoció que tenía desafortunadamente un ladrón a su lado, hablando de nuevo de Olmedo López, ya que usted recuerda ese caso. Tal cual. Entonces, vemos a un presidente pidiendo disculpas, Sí. pero acto seguido, cuando comenzó la votación de la presidencia de la Cámara, vimos ministros, directores de departamentos en el Congreso haciendo lo que justamente semanas antes se había denunciado a través de la unidad de riesgos, y es
una serie de actos presuntamente de corrupción que involucraban a los presidentes de Senado y de Cámara en ese momento. Entonces, yo creo que hay un poco de incoherencia, y la incoherencia es precisamente lo que la ciudadanía ha condenado, y por eso hay una fractura de sus bases, porque muchas personas desafortunadamente no confían más en la palabra reiterativa y un poco cliché del cambio. Entonces, la imposibilidad del gobierno para poder ejecutar lo que quiso en su momento prometer y cumplir, es lo que le está pasando factura. Pero yo me atrevería a decir que ese 28% que ya tiene favorabilidad y Vamos en 29, no le 29, roben, Dios. no, pero eso seguramente que un detalle técnico, dentro del error técnico, pero quiero decirles sí va a llegar más abajo, porque lo que demuestra esa base, que se podría decir base, ya no es tan sólida. Entonces encontramos al magisterio también inconforme por el cambio en el sistema de salud. También y que, encontramos... además de todo el problema del magisterio, es una muestra y un ejemplo claro de lo que se suponía que iba a ocurrir con la reforma a la salud, y creyeron que les iba a ir bien porque por supuesto iban a quitar un intermediario, que es lo que están buscando hacer con las EPS, pero le salió absolutamente todo mal. Entonces, desde ahí, si miramos cómo los aliados, que se podría decir parte de esa base, ya se van bajando, pues claramente la base puede terminar nula, ¿sí? Ahora, pero más preocupante que tenga o se le caiga más la máscara a ese discurso, es ver la actitud de este gobierno frente a la gente que sale a las calles, que sale a marchar. ¿Cómo es posible que este gobierno entonces vaya a satanizar al ciudadano asfixiado por la inseguridad, por los impuestos, a decirle que son asesinos? ¿Cómo así? Entonces lo único que está haciendo, si usted me dice que hoy tiene 29% esa base, yo quiero decirle que va a terminar en el 5% y hasta menos, porque hoy que ya nadie lo defiende, que ya se convirtió este gobierno y este presidente en indefendible, pues entonces no va a haber base, porque hay unos elementos superiores, causas superiores. Hoy ya no se siente la diferencia entre uribista o no uribista a la hora de ir a tanquear con un combustible que ya es el doble al que teníamos en el 2022, o ya no se siente la diferencia entre quien padece la inseguridad en la calle, entre otros. Hoy es un país unido, y entonces hay que decirle a Gustavo Petro que donde él ve asesinos, lo que ve es un país unido, decidido, bajo un solo objetivo, que es recuperar a Colombia. Vamos a las soluciones, porque se nos está acabando el tiempo y ustedes han dejado claro por qué consideran que el enemigo del gobierno, como él lo ha señalado, pues no existe, al menos no a quien el presidente Petro les ha puesto en algún momento el blanco de sus críticas. Y entonces, Daniel, ¿qué hacer? Porque es que el gobierno está en la mitad, ya comenzó con el sol literalmente atrás a mostrar el camino en el que termina este periodo. El presidente esta semana también habló de reelección, dice no la de él, sino la del proyecto del cambio para que pueda seguir el progresismo en el gobierno, pero todavía le queda camino y el gobierno pareciera que necesita enderezarlo sin entender muy bien cómo. ¿Cuál es la salida a esas pequeñas crisis que cada vez son más evidentes en el gobierno? Un proyecto de reelección. Bueno, yo lo primero que diría sería que la bancada de la U, que sí, algunos senadores del Partido Conservador, que Partido Liberal, no le voten a este gobierno estas ideas y estos proyectos que van a entrar al Congreso en esta legislatura, porque son proyectos que van a generar más incertidumbre, van a aumentar el costo de vida de los colombianos. Eso sería una solución, que nosotros como ciudadanos presionemos por esas personas por las que votamos, si están votando a favor de proyectos que realmente no le hacen un bien a la ciudadanía, presionar a esos parlamentarios. Segundo, que el gobierno asuma su responsabilidad, y en su responsabilidad que trate de mejorar las cosas. Lo vuelvo y lo repito, tenemos un empresariado que ha estado, por decirlo así, atajando goles para que el país, porque la economía ha crecido, pero ha crecido a un ritmo muy lento, y todo eso se ve reflejado en los costos de vida del ciudadano de a pie. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es asumir su responsabilidad, que el presidente Petro deje de ver enemigos en todos lados y que comience a gobernar. Le queda, por decirlo así, un año de gobernar, ya al próximo 2026, empezando 2025, empezaremos a hablar de elecciones 2026 y ya va a perder totalmente su agenda. ¿Cuál es la salida en este caso, Margarita? ¿Qué puede hacer el gobierno cuando ha graduado tantos sectores de enemigo y que parece ahora cada vez estar más solo, más radicalizado y más cerrado? Lo primero es una invitación, y es que el presidente realmente deje de trinar.
y que esos esfuerzos por además estigmatizar entre otros sectores a la prensa, pues por el contrario nos una como país, porque además ese fue su mensaje y ese fue su promesa en campaña. Y lo segundo es que realmente trabajen, comience a trabajar y a ejecutar. El grave error del gobierno, en mi opinión, es que ha querido cambiarlo todo, con una promesa precisamente de transformar, quiere modificar todos los sectores, tal vez con la intención de desarmarlos, pero en este momento lo que buscamos es que si quiere cambiar algo, si quiere cambiar el sistema de salud, si quiere cambiar el sistema pensional, pues que ya tenemos hoy la ley de reforma pensional, si quiere cambiar a través de una reforma laboral todo el sistema productivo del país, lo primero que tiene que hacer es trabajar, pero trabajar en consenso. Incluso consenso entre los ministros, porque no logran ni siquiera ellos ponerse de acuerdo la solución a este problema, Josías. Primero hay que decirle a los colombianos que este caos lo habíamos advertido, que a mucha gente no tiene que tomarlo por sorpresa porque le habíamos advertido lo que significaba este cambio, y que el mensaje hoy que queda claro es: hay más país que gobierno, hay más ciudadanía que no nos representa Gustavo Petro, la complicidad con Maduro no nos representa a los colombianos, la apuesta por acabar la salud no nos representa a los colombianos, el favoritismo frente a la criminalidad no nos representa a los colombianos. Hay más país que gobierno, pese a que hoy tenemos este gobierno. De manera que preparémonos para el 2026 pasarle nuevamente, como en el 2023, una factura a esta nefasta fórmula que no solamente se ha desarrollado en Colombia y que hoy la padecemos, sino por donde ha pasado en los países de América Latina. Queda claro, hoy veo por lo menos mucha gente en Uruguay que después de que salió este señor Mojica dice: nunca más izquierda, nunca más socialismo del siglo XXI. Pues ya lo advertimos, y este país claro que sale adelante, y a gente que no le gusta la frase, pero es claro que es trabajar, trabajar y trabajar. Bueno, que fue frase también tendencia por cuenta de un senador muy polémico pero de esa historia que ustedes ya más saben, allá de un senador, y es la que fórmula. conocen, porque también del lado de la oposición están dando papaya. Señores, se nos ha acabado el tiempo. Esta ha sido una conversación para intentar entender en qué está pensando el presidente, viendo enemigos por todas partes. A Margarita, también a Daniel, obviamente Josías. Señores, gracias. Espero que nos veamos, que nos subamos al andén la próxima semana. Usted puede seguir opinando, recuerde, usando numeral el andén en todas las redes sociales. Nos vemos, nos oímos la próxima semana. Chao. Súbete al andén que no atropellen tu riñón. Súbete al andén que no atropellen tu riñón. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.